Los objetivos de aprendizaje de la clase de mecanismos de transmisión de agentes infecciosos son, primeramente, reconocer cuáles son los componentes de la cadena de transmisión de enfermedades infecciosas, relacionar los mecanismos de transmisión con patógenos específicos y reconocer agentes de transmisión vertical. Para evitar las enfermedades infecciosas, además de reconocer cuál es la enfermedad que produce, el agente que la produce, es importante conocer la vía de transmisión de las enfermedades. Eso implica definir cuál es el reservorio del agente infeccioso. Además, saber si también objetos inanimados pueden transmitir el agente infeccioso, de tal forma de ser capaces de poner barreras a esta vía de transmisión para evitar que el agente infeccioso se propague en hospederos susceptibles. Y es por eso que lo primero que vamos a revisar son cuáles son los componentes de esta cadena de transmisión de enfermedades infecciosas. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de agentes infecciosos transmisibles, desde parásitos macroscópicos hasta proteínas que corresponden a los priones, que son proteínas infecciosas y patógenas. En este sentido es importante conocer las características de cada uno de estos agentes infecciosos, como por ejemplo cuáles son su resistencia al medio ambiente, al ácido, a la temperatura, de tal forma de poner medidas preventivas a la transmisión de estos agentes infecciosos. En relación a un agente infeccioso, es muy importante reconocer el reservorio, o sea, cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda transmitirse a un huésped susceptible. La fuente que usé de esta definición es la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente podremos diferenciar dos tipos de reservorios, los animados y los inanimados. Dentro de los reservorios animados, entonces va a estar las personas, los animales y también los insectos. En los reservorios humanos vamos a tener orígenes individuales que van a estar relacionados con el reservorio, que puede presentar una infección activa, o sea, una persona enferma que claramente puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, y como también nosotros actualmente estamos en una situación en donde reconocemos, ¿no es cierto?, que individuos que están infectados, por ejemplo, con el coronavirus, pueden ser reservorios y son asintomáticos, o también pueden estar en un periodo de incubación. Y también existen, dependiendo del agente, sobre todo si hablamos de bacterias, personas que pueden transmitir, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, porque ellos son portadores
transitorios o también pueden ser portadores crónicos, o sea que tienen el microorganismo y lo mantienen por un largo periodo de tiempo indefinido. Y cuando el reservorio del agente infeccioso es un animal y ese agente infeccioso es transmitido a seres humanos produciendo enfermedad, estamos hablando de una zoonosis, o sea, una enfermedad transmitida desde animales a los seres humanos. Y aquí también están incluidos no solamente los animales vertebrados, sino también los artrópodos. Ejemplo, está el mosquito, el Aedes aegypti, que entre otros transmite el dengue. Y también está el ejemplo de reservorios en la naturaleza de coronavirus, como este animal, la civeta, que es un animalito que se consume su carne en China y que es el reservorio natural del coronavirus que produjo el síndrome agudo respiratorio, el SARS, en una epidemia que ocurrió en China en el 2002. Acá podemos ver cómo solamente si revisamos las mascotas, los más comunes, perros, gatos, roedores, conejos, aves y reptiles, cada uno de ellos puede transmitir diferentes agentes infecciosos que van desde, por ejemplo, en gatos, desde bacterias, pasando por hongos que producen la tiña, la rabia, virus, ¿cierto? Y protozoos como el toxoplasma, generando toxoplasmosis. Entonces, todos ellos son reservorios de estos agentes infecciosos y por lo tanto pueden ser transmitidos a humanos. Las fuentes inanimadas también pueden ser una vía de transmisión de los agentes infecciosos. Incluidas en fuentes inanimadas están el aire. Pensemos en el aire acondicionado, una contaminación de los equipos de aire acondicionado con algunas bacterias que pueden ser respiradas y causar alguna infección. Legionela ha sido asociado a transmisión vía aire acondicionado. El agua también es una fuente de infección, pues puede estar contaminada con, por ejemplo, con bacterias que causan diarrea. Pensemos en vibrio cólera, pensemos en algunos virus también como adenovirus, que pueden estar en aguas de recreo, en aguas de termas, de piscinas, que tienen un inadecuado tratamiento de justamente estos agentes. También los alimentos, superficies de objetos, mesas, barandas, equipos. Pensemos en los equipos médicos que pasan de un paciente a otro y estos pacientes si tienen algún tipo de enfermedad infecciosa y estos equipos no son adecuadamente limpiados o esterilizados o desinfectados, los microorganismos patógenos van a ser transmitidos. También en los equipos de los dentistas, por ejemplo. Pensemos en los medicamentos. Un mal manejo del medicamento podría hacer que este esté contaminado y ese medicamento tener totalmente un efecto muy indeseado, transmitiendo algún agente infeccioso. Acá mencionar la diferencia que hay entre una fuente de infección, como las que mencionamos anteriormente, y lo que es el reservorio. Como mencionamos, el reservorio es el ser vivo o no vivo, pero que es necesario para la sobrevivencia
y multiplicación del microorganismo. Por lo tanto, hacemos énfasis en que en el reservorio es necesario e indispensable para la mantención del microorganismo agente infeccioso. ¿Ya? La fuente de infección, a diferencia del reservorio, como dice allí, es más bien una contaminación accidental. Pensemos en el virus anta o antavirus, cuyo reservorio es el ratón de cola larga. Zonas que se infectan como malezas, arbustos, cursos o fuentes de agua van a ser fuente de infección más bien del virus, pero no constituyen un reservorio. Como vimos, hay transmisión de agentes infecciosos desde animales y también desde fuentes comunes como agua y alimentos. También habrá transmisión de agentes infecciosos entre personas. Y allí podemos distinguir lo que se denomina la transmisión de tipo horizontal, que va a ser la transmisión de un agente infeccioso desde una persona que tiene una enfermedad, que tiene el agente infeccioso y la puede transmitir a otra no relacionada. Esta transmisión puede ser directa o indirecta. Pensemos en un manipulador de alimentos que prepara algún tipo de alimento, sándwich, y este después es expendido a distintas personas y estas pueden, por ejemplo, adquirir una diarrea. Ahí tendríamos un tipo de transmisión horizontal indirecta. Y también existe otra forma de transmisión muy importante de considerar, que es la transmisión vertical, que es la que ocurre desde la madre infectada al hijo y puede ocurrir en cualquiera de las etapas, ya sea prenatal, perinatal y postnatal. Demos el ejemplo de la leche, por ejemplo, en un periodo postnatal, o la sangre en un periodo prenatal. Enfermedades de transmisión vertical. Virales, citomegalovirus. Este virus puede traspasar a la placenta, llegar al feto y producir daño en el desarrollo del feto, y los daños son más importantes dependiendo del trimestre en que ocurre la infección. La rubiola, el SIDA, herpes, virus de transmisión sexual, la sífilis, también de transmisión sexual. La listeriosis tiene transmisión más bien a través de los alimentos. La listeria puede llegar al embrión, incluso producir aborto. Meningitis por Streptococcus B, que es un Streptococcus agalactiae, que constituye microbiota natural en muchas mujeres, y al momento del parto puede ser entonces el recién nacido infectado y aspirar entonces secreciones con esta bacteria y producir meningitis. Está la conjuntivitis gonocócica, que es vía el Neisseria gonorrea, también de transmisión sexual, y la toxoplasmosis, que como mencionamos en realidad es una zoonosis. Cuando vemos la transmisión horizontal, tenemos que revisar la transmisión horizontal indirecta vía los vectores. Entonces tenemos dos tipos de vectores, uno denominado vector mecánico. El ejemplo es las moscas, que las moscas son capaces de movilizarse y llegar a lugares donde hay infección, heces, por ejemplo las basuras. Entonces ellos se contaminan y trasladan entonces en forma pasiva los microorganismos o agentes infecciosos. Por otro lado están los vectores biológicos. Los vectores biológicos es distinto debido a que en ellos ocurre ya sea la multiplicación necesariamente del microorganismo o parte del ciclo biológico del agente infeccioso. Ejemplo, los mosquitos como el Aedes aegypti, que el
es parte del ciclo biológico de virus como virus del dengue. Y también, por ejemplo, la vinchuca, que es un insecto que es parte del ciclo de Trypanosoma cruzi, que es el agente de la enfermedad de Chagas. Entonces, en este sentido, los vectores biológicos son muy inespecíficos, a diferencia, por ejemplo, de los vectores mecánicos. También, por ejemplo, las pulgas, recuerden que la peste negra ocurría en el siglo XV, tuvo como vector biológico las pulgas que albergaban a Yersinia pestis. Revisemos la clasificación según mecanismos de transmisión de tipo horizontal. Estos mecanismos, esta definición de cuáles son los mecanismos y cómo son ellos, fue realizada a fines del siglo XX. Que lo realizó fueron expertos del Center for Disease Control and Prevention, con la idea de homogeneizar criterios, y estos criterios son utilizados por la mayoría de los países de la ORBE, y esto entonces ha permitido un mejor control y prevención de las enfermedades infecciosas. Los tres primeros que aparecen ahí son habitualmente intrahospitalarios, lo que no quiere decir que también estos puedan ocurrir fuera de los hospitales, pues en definitiva estos mecanismos de transmisión son la forma en que se transmiten los agentes infecciosos, que pueden estar dentro del hospital o fuera del hospital. Bueno, los tres primeros están, tenemos primero los transmisión aérea, después existe otro tipo de transmisión que es a través de gotitas, que seguramente ustedes ya han escuchado esto de transmisión vía gotitas, como el coronavirus. Después tenemos por contacto directo y por contacto indirecto, que ya vamos a revisar cómo es cada uno. Los que son extrahospitalarios estarían fuente común, que ya vimos que pueden ser los alimentos, las aguas, balnearios, etc. Y los vectores. ¿Qué enfermedades se transmiten vía aérea? Se transmiten enfermedades como la tuberculosis pulmonar, el sarampión y la varicela. Esto se debe a que estos agentes infecciosos, ya sea bacterias del complejo Mycobacterium, virus sarampión o el virus de la varicela, van a permanecer infectivos en pequeñas gotículas o núcleos de tamaños menos 5 micrómetros de diámetro. Estos van a permanecer suspendidos en el aire, por lo que se van a transmitir a largas distancias. Y esto va a permitir que estos microorganismos sean inhalados y llegan entonces al sistema respiratorio, donde van a producir la infección. La transmisión por gotita se debe a la diseminación de gotículas de tamaños mayores o igual a 5 micrómetros, denominados también gotitas de Fluch. Estas se van a transmitir a cortas distancias, ya que el reservorio, ¿no es cierto?, las va a expeler a través de la tos, estornudo o al hablar. Agentes que se transmiten a través de este mecanismo son la influenza, Corynebacterium diphtheriae, que es la que produce la difteria, el meningococo, que es Neisseria meningitidis, virus incisional respiratorio, adenovirus, Bordetella pertussis y Mycoplasma pneumoniae, agente de la neumonía atípica. Todos son agentes que generan infección de tipo respiratoria. Saliéndose de este esquema está la viruela producida por el virus de la viruela del mono,
y el coronavirus SARS, que produjo la epidemia en el 2003 en parte de Canadá y en China, donde se determinó que estos agentes infecciosos se podían transmitir incluso hasta unas distancias de 1,8 metros. La transmisión por contacto es una transmisión por contacto directo cuando ella ocurre en forma directa, por contacto directo entre el individuo infectado y el hospedero susceptible. Y esto es a través de sangre o fluidos corporales, a través de piel y a través de piel que sea no intacta, que puede estar infectada con algún agente infeccioso. En general, esto ocurre para las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana. También ocurre, por ejemplo, si pensamos en algunos parásitos, por ejemplo, en el caso de la escabiosis o sarna, pensemos en personal hospitalario que traslada a los pacientes, la interacción entre la piel y piel de una persona infectada con sarna. También otro tipo de virus que genera lesiones en la piel, como el virus del herpes simple. Entonces tenemos interacción piel-piel para que se pueda producir la transmisión. La transmisión por contacto es del tipo contacto indirecto cuando el agente infeccioso es transmitido a través de un intermediario. Este intermediario puede ser una persona o un objeto contaminado y de esta forma llegar al hospedero susceptible. Es por esto que en este caso las manos del personal médico, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, pueden ser una vía de transmisión por contacto indirecto. También los equipos como endoscopios, otros dispositivos médicos como los termómetros, esfingomanómetros, también las superficies que van a estar contaminadas, como se mencionó, con el agente infeccioso, los juguetes, lo que es muy común en los niños, por ejemplo, con algunos virus, como el virus sincicial respiratorio, y también las ropas de cama y delantales. Ejemplo de este tipo de virus está el virus sincicial respiratorio, bacterias como Clostridium difficile. Recordar que Clostridium difficile es una bacteria que produce endosporas. También bacterias del género Staphylococcus aureus en particular, algunos parásitos como el agente de la sarna y algunas bacterias resistentes a los antimicrobianos como los enterococos resistentes a vancomicina, que van a estar a nivel de microbiota intestinal, y otros virus que producen diarrea como norovirus, que pueden permanecer en objetos contaminados. A pesar de que se conocen los mecanismos de transmisión de los agentes infecciosos, están establecidos, no siempre todo está tan demarcado. Es así que es conocido y documentado el fenómeno de nube, también denominado baby cloud o adult clouds, que consiste en una asociación de virus respiratorios con bacterias, lo que facilita la diseminación de bacterias por rutas
diferentes a las que comúnmente se transmiten. El ejemplo es la diseminación de Staphylococcus aureus coinfectado con adenovirus en niños en neonatología. Este tipo de antecedentes se relaciona con los estudios de algunos brotes excepcionales que han ocurrido, lo que hace justamente que ya sea bebés, niños o adultos sean súper contagiosos, unas personas que van a diseminar microorganismos y en este caso más de un microorganismo debido a estas coinfecciones virales. De estos ejemplos tenemos transmisión en este sentido de Bordetella pertussis, de Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Este fenómeno no solo se observa en personas que son los pacientes, sino que también hay estudios que dan cuenta del personal de salud con este fenómeno, debido a que muchas veces el personal de salud asiste a sus lugares de trabajo estando con enfermedades infecciosas respiratorias. También se da este mismo fenómeno de supercontagio, supercontagioso, en una asociación entre, por ejemplo, el coronavirus SARS y metaneumovirus, generando una mayor transmisión del coronavirus síndrome agudo respiratorio severo, puesto que en esta coinfección el metaneumovirus, que tiene síntomas que permiten mayor diseminación, como son la mayor secreción nasal y tos respecto al coronavirus. En el caso de la transmisión por vehículo o fuente común, que mencionamos que en general es de tipo extrahospitalaria, que correspondería a la contaminación de productos utilizados en forma masiva por la población y la exposición de este agente en este tipo de producto puede ser de larga o corta duración. Pensemos en el agua. El agua potable podría, por ejemplo, contaminarse con un agente infeccioso, como ha ocurrido, por ejemplo, en terremotos, en donde en Haití, a principios del 2000, debido al terremoto que ocurrió allí, hubo una contaminación de el agua potable y hubo una masiva epidemia de cólera. Pero también el agua, en lugares donde no hay acceso a agua potable, se puede contaminar y va a ser entonces una fuente de infección. Los alimentos también son una fuente común. Muchos alimentos están contaminados con microorganismos debido a que, sobre todo los alimentos de origen animal, carnes de ave, carnes de bovino, debido a que los agentes infecciosos son parte de las bacterias naturales o microbiota natural de esos animales. Es el caso de Salmonella, que produce diarrea, y la E. coli enteromorrágica, que es una bacteria que naturalmente está en el intestino de los bovinos. Y la transmisión de esta bacteria se debe justamente a carnes contaminadas que son mal cocidas. También existe contaminación de alimentos debido a una contaminación por un reservorio. Por ejemplo, contaminar los alimentos con Staphylococcus aureus, que contiene algunas enterotoxinas, debido a que una persona que
es portadora sana de la bacteria, la transmite a los alimentos, dando la posibilidad de que en el alimento la bacteria produzca esta enterotoxina y produzca, por lo tanto, enfermedad en la población. La transmisión por fuente común o vehículo común también puede ocurrir a nivel de centro hospitalario. Es conocida la contaminación de algunos desinfectantes como azul de metileno y povidona yodada por bacterias ambientales como Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, que son resistentes y pueden incluso multiplicarse en estos desinfectantes. Estos desinfectantes se utilizan para limpieza de piel previo a una cirugía y también para limpieza de heridas. Otra forma de transmisión por fuente común que se ha documentado a nivel hospitalario, a nivel de centros de salud, son a través de las transfusiones sanguíneas, debido a contaminación con virus hepatitis B, C y virus VIH, e incluso también la transmisión de algunas bacterias gram negativas. Eso tiene que ver con el manejo de la sangre para la utilización de transfusiones y también relacionado con una adecuada desinfección de los equipamientos.